¿Aló? ¿Escucha? Sí. ¿Qué tal? Mm, ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Creo que todavía estamos durmiendo, parece. Así es. Shit. Bien, bien, sí. Como que ayer tuve demasiada pega, pero eh, llegué a poquito de la semana. Así que estamos bien. Ya, a lo que nos convoca. Lo que vamos a ver hoy va a ser la continuación del repaso. Y tenía un par de ejercicios ahí y también tenía unos ejercicios de prueba. Buenos días, Gustavo. Oye, ayer no, eh, ayer o antes de ayer, no recuerdo. eh, ah, sí, me contactó un alumno. Creo que hay una prueba de como una canción y como les dije que tocaba batería, me contactó por si quería tocar para un tema, para lo de la alianza. Le dije que sí, pero después no me respondió más. Oye, por qué hay tantas como con un número 2 en su, o 6 en su nombre? Acabo de cachar. Aguante el 2. Es de la suerte es por la alianza. Ah, 6. ¿Pero qué? ¿Secciones de qué? Ah, Eh, es que en comercial somos 6 secciones y la semana novata se hace las competencias por secciones y that's why. ah, ya. Oh, pero entonces hay gente mezclada de la sección 6 y 2 acá. ¿Cómo eso? No, así es. Oye. A ver dónde tenía este archivo. Tu, tu, tu. Ay, creo que lo cerré. Ya. Voy a compartir esto acá. ¿Eso es una prueba también? Oye, de jugar LOL. No, pero igual apaño jugar LOL. Eh, Tendría que ser después. Yo creo que después de que dejen ser mis alumnos, quizás puede ser. Pero ahora no creo. Oye, yo juego esa cuestión del colegio, del 2000, desde la Season 2 o 1, no me acuerdo. Eh, pero recuerdo que llegaba como a platino y después no jugaba más. Ya, voy a compartir esto acá. Main Twitch 700K de maestría. Chuta. Yo tenía un amigo que tenía como 800K con Lee Sin y Tretch, como que jugaba esos dos personajes, no jugaba nada más. Y era terrible porque le baneaban a uno de los personajes y después no podía jugar.
CS es Counter-Strike. Ah, lo jugué un tiempo hace mucho y después no como que nunca me metí mucho. Mi amigo tenía varios que jugaban. Lo que sí jugaba era Overwatch, eh, el Hearthstone también. De hecho, hoy no sé si conocen el Hearthstone, es un juego de cartas de Blizzard. La cosa es que la season pasada, el mes pasado, estuve a punto de llegar a como al top del servidor, que es leyenda. Tuve a una partida de llegar a leyenda y perdí. Sí, y ahora estoy jugando el juego de cartas este del LoL, el Legends of Runeterra, y voy en ese platado. Catharsis GX, no. Ah, el Ludo. Como que ahora están todos jugando Ludo con esto de la cuarentena. Tengo un amigo que la otra vez estaba súper picado, así como, decía, ¿por qué no puedo ganar el Ludo y la cuestión? Así como mad, así como, con rabia. Uy, ¿dónde quedó esto? No tengo el pasador. Ah, acá está el pasador. ¿Qué más? Sí, pero ahora dicen que el Valorant va a estar bueno. Todavía no tengo acceso a la beta. Pero dicen que va a ser como el formato del Overwatch. Esto es como de peleas de equipos shooter. Pinturillo. Ah, Smash también juego, po. De hecho, sí juego Smash, pero juego contra un amigo que iba a torneo y me sacaba la miércoles. Pero empecé a mainear algunos personajes, como Bowser y Roy, y ahí empecé como a jugar mejor. Ya, ya. Volvamos a esto. De hecho, hay alguien que dice, aún no entiendo cómo definir funciones. Así que hay que volver a este repaso. Ya, después podemos seguir hablando de juegos. Hay muchos juegos. Ya. Entonces, creo que está un poco más adelante, pero igual. Vamos a ver listas. Eso es la próxima clase. De hecho, la próxima clase vamos a ver listas. Que sería el lunes. El lunes deberíamos partir con listas. El lunes sé que es la prueba. Pero y tenemos que ver otra materia. Y después en la tarde, creo que a las 3:30 es la prueba, en ese momento se va a activar, o sea, vamos a activar un Zoom de consultas para que puedan ver la prueba y yo esté ahí y pueda responder dudas. Se puede usar lista en la I1. Sí, sí se puede. Ah, esto de acá, no sé si lo vieron. Última cosa antes de partir. Eh, mm, mm. Selecciona cursos, Canvas. Sí, creo que se puede hasta las 23:59 del día siguiente, del martes. Eh, no estoy tan seguro, pero estoy casi seguro que sí. Ya. Acá le subí esto, que es un torpeo resumen del curso, que cuando hacíamos las pruebas de forma presencial, les pasábamos este archivo y ustedes tenían este archivo a mano y la prueba escrita, y podían usar cualquier cosa de este archivo. Y son todos los contenidos del curso, como un resumen, para que lo tengan a mano. Por ejemplo, como la sintaxis de if, else, while, un for, funciones, strings y de hecho hay más contenido. También está en la lista. Ah, no, no es necesario usar lista, pero para eliminar consonantes, o sea, lo que uno puede hacer es replicar el string y después empezar a armarlo sin los elementos que uno no quiere, no ir directamente y sacarlo. Sí, la I1 debería subirse el lunes a las 3:30. Bueno, siempre hemos tenido esta política de pueden usar todo lo que quieran del curso, pero bajo su propio riesgo. Por ejemplo, si les funciona bacán, si es que no les funciona,
eh, ¿cómo se llama esto? Ahí ya, si no era la materia evaluada, no se puede hacer mucho. Pero, lo de las consonantes es que no recuerdo bien ese ejercicio. Eh, sí, debería ser por Higher Rank, la prueba. O sea, cuando uno quiere eliminar como elementos de un string, lo que en realidad tiene que hacer es partir otro string vacío en un principio. A ver, por ejemplo, string, es que de hecho habíamos hecho uno. De ahí, de hecho, tengo un ejercicio un poco más adelante de eliminar partes de un string. Entonces uno parte de un string vacío y empieza a recorrer el original y empieza a agregar las cosas que uno quiere quedarse. Y las que quiere eliminar, no las agrega al otro string. Entonces así uno puede ir como sacando cosas de un string, como son inmutables, sin modificarlo, sino que dejando la versión nueva del string si las cosas que uno no quiere almacenadas en otra variable. Eh, esto es como, ¿se entiende? Ese sería como el algoritmo general. Después van a tener que ir viendo cómo implementarlo cada uno. ¿Ya? Eh, ya, entonces volvamos. Entonces, lo último que estamos viendo creo que quedamos en recursión, pero igual quiero volver de nuevo acá a funciones, que uno puede importar, ¿cierto? Que vi acá. Eh, entonces, ¿cierto? De las funciones teníamos las built-in, que son como las que vienen en Python, y también hay módulos que son el mat random y Alice. Entonces, uno para importar una función de algún módulo externo, lo que puede hacer es decir de este módulo, import y el nombre de la función. Ahí. Entonces después uno puede llegar y usar la función. Función, parámetro y los parámetros que recibe. Eso sería como un ejemplo general. Cuando uno quiere hacer aliasing, es básicamente darle un alias a lo que estoy importando. Entonces, por ejemplo acá, import módulo as un alias, entonces como el módulo que me estoy trayendo, ahora lo que le digo yo es que le cambie el nombre y le pongo un alias, ¿ya? Acá, entonces después uno usa ese alias que le dio, punto la función que pertenece al módulo y la puede usar. También uno puede importar una función directamente al módulo con un alias. Entonces puede decir alias, esto de acá. Entonces, un ejemplo de estos dos casos son este de acá. Desde el módulo random, importo random como entero aleatorio y después puedo llegar y usar esta función con ese nombre, que es el nombre que yo le di en mi código. También puedo, por ejemplo, random, llamarlo rn y después llegar y usar rn.random, ¿cierto? Y es lo mismo. Solo que ahora estoy trayendo el módulo completo y de ese módulo le pido la función y acá simplemente estoy trayendo la función. Ya. Para definir sus propias funciones, como ya lo hemos visto antes, uno puede hacer def, el nombre de su función, los parámetros que va a recibir de entrada y luego un bloque de código que va a hacer algo. Y cuando llega un return, esta función va a acabar. Entonces cuando uno llama a la función, lo que hace es que pone una variable, puede no hacerlo. Si es que uno hace esto simplemente, si es que uno hace esto, la función se va a ejecutar, pero su salida, su output, lo que retorna acá, no se va a almacenar en ningún lado. Yo hago esto acá para, de alguna forma, cuando ejecute esta función, lo que retorne, se guarda acá. Por ejemplo, la función print, ustedes cuando la ejecutan nunca ponen una variable igual a print, ¿cierto? Simplemente la ejecutan. Entonces al hacer eso, se ejecuta el método, esta función, pero el output no se almacena en ningún lado porque no es necesario hacerlo. Ok, entonces acá había una función de ejemplo. Ah, ya. Aquí había una función de ejemplo. De hecho, tenía una más arriba que había usado antes.
que era esta de acá. Yo lo que había hecho antes era esto de acá. Por ejemplo, yo quería hacer una función que cuando recibiera dos valores, los sumara si fueran string, como string, y si es que fueran de números, yo los sumara como números. Entonces, acá lo que hago es que tengo esta función, recibo dos parámetros, veo si es que el tipo de cada uno es string, si es que lo es, entro acá. Entonces, si es que el string tiene esta propiedad de que isNumeric sea true, este isNumeric es un método que lo que hace es que retorna true si es que todos los elementos de esta variable, que es un string, son números. Entonces, si es que esto se cumple y esto también, significa que ambos strings están compuestos de números. Entonces, después yo hago return int de esto más el int de esto. Entonces, así los sumo como enteros. En caso contrario, de que uno sea un int y el otro sea un string, porque ese es el otro caso que queda, ¿cierto? Aquí me verifiqué que ambos sean strings. Y acá estoy viendo de que los strings de qué forma están compuestos. Entonces, si es que alguno de estos strings tiene algún carácter que no sea un número dentro, voy a entrar hasta él si simplemente los voy a sumar directamente. Entonces, si yo ejecuto esto acá, le paso, por ejemplo, un 5 y un 6. Como string, se fijan, acá estoy recibiendo el input, no lo estoy transformando en. Esto los va a tomar, va a verificar, acá los va a recibir, va a verificar que ambos sean strings, ¿cierto? Y luego, acá va a ser, va a verificar isNumeric el primero sí, el segundo también, entonces los transformo ahí y los subo. Y después esto lo retorno acá y después hago un print de eso. Entonces si pongo acá un 6, me sale 11. Si es que ahora acá ejecuto, por ejemplo, 4 y hola, esto va a recibir ambos valores, va a verificar que ambos son string, ¿cierto? Pero va a haber, por ejemplo, el primero isNumeric, sí. El segundo isNumeric va a salir esto false porque es un hola. Entonces va a entrar este else y lo que va a hacer simplemente sumarlos como string. Entonces eso me va a salir un 4 hola y los va a concatenar. ¿Por qué el 4 es string? Porque fíjate, estoy recibiéndolo en el input y este input en ningún momento estoy haciendo int del input. Estoy recibiéndolo lisa y llanamente como me llega. Y la función input, todo lo que recibe acá lo devuelve como string. Entonces cualquier cosa que yo escriba acá en realidad van a ser strings. Ustedes imagino que siempre hacen esto, ¿cierto? Int del input, porque ahí lo transforman. Originalmente es un string. ¿Se entendió? La fecha es, sí, sí, el domingo antes de la prueba. Para que tengan hasta ese tiempo para poder seguir trabajando en la como repaso. ¿Sí? Ah, ya. Porque la función input, cuando yo pongo un valor, este valor siempre lo retorna como string, lo que sea que yo ponga. Lo hace porque en realidad no sabe si es que lo que voy a retornar es un entero, o es una palabra, o es cualquier cosa. Entonces, por defecto, todo lo que yo ingrese, esto lo retorna como string. Entonces acá se guarda un 4 como string. Ustedes cuando han trabajado en los labs, estoy seguro que ustedes hacen esto. Int del input. Entonces, en ese momento, el input recibe un valor, pero cuando se ejecuta este int, que es un casteo, transforma este string que está recibiendo acá a un int. Como yo no lo hice, ahora es simplemente un string. Para interrogaciones lab y tareas se puede usar materia que no hemos visto. Sí, se puede usar, siempre y cuando la entiendan. O sea, sí, no es necesario hacer STR el input, porque así viene por defecto. El type es para saber el tipo de la variable.
Cuando uno hace type de una variable o algún valor, esto retorna str, puede retornar int, float, es simplemente para saber qué tipo de variable es. Entonces te fijas acá lo que ingresa es esto, por ejemplo es un 4 y acá es un hola. Así ingresa la función cuando yo puse esto, 4 hola, ingresa acá un 4, que sería la variable 1, y el hola. Entonces verifica que ambos sean strings y después hace todo esto acá, y es ver si es que los dos tienen solamente caracteres numéricos, y luego los suma, y si es que alguno de ellos no tiene, simplemente los suma como string. No son desafíos como en la tarea. Eh, Eso, ¿preguntas de esto? ¿No? ¿Dudas? Ah, estabas preocupados de la prueba. Eh, Deberían ser, ¿cuántas preguntas? Deberían ser 3 preguntas, sí, de los contenidos del curso que hemos visto hasta ahora. Ah, sí, cuando usted haga una función, tiene que poner un return acá, porque print lo que hace es que simplemente lo muestra en la consola, pero con return, eh, yo lo que hago es que le digo explícitamente qué es lo que vas a retornar luego de la ejecución de tu algoritmo. Entonces, acá le estoy diciendo retorna esto acá. Entonces, cuando se ejecute esto, la función, todo esto acá, esta sección de código se va a transformar en, cuando se ejecute este algoritmo, en lo que valía acá. Si los prints son simplemente para mostrar en la pantalla o en la consola, pero no es que retornen algo dentro del código. Eso lo hago con return. ¿En qué? Ah, ¿en qué función se iguala a retorno? Es igual, ya lo dije, pero es porque yo lo que estoy haciendo es que estoy diciéndole ejecuta esto de acá, y esto va a entrar a esta definición de acá, se va a empezar a ejecutar, y luego cuando termine o llegue algún return, lo que va a pasar es que lo que retorne esto de acá, lo que valga, se va a almacenar en esta variable. Fíjate que estoy haciendo en realidad que la variable sea igual a la ejecución de esta función con ciertos parámetros. Estoy diciendo que este retorno va a ser igual a esta función de acá, o sea, la ejecución de este código con los parámetros de entrada el 4 y el hola. ¿Te fijas? Yo hago esto acá y 4 hola. Las 5 se pueden tirar hasta el domingo a las 23:59. Lo del backslash, ah, ya. Sí, puedo hacerlo, pero estoy haciendo como un repaso de, ahora están en funciones, después de esto viene strings, ¿ya? Sí, podemos hacer un repaso. Y para eso es esta clase. Ya. Entonces, hoy creo que me quedo muy... No agrandé mucho. Ahí está. Ah, hice algo. Ahí está. No sé, yo podía como hacerle suma a lo que estoy mostrando. Ya, entonces esto es lo que hemos visto.
Entonces, así se definen. Básicamente, nombre de la función, parámetros, un bloque, y el retorno es lo que retorna la función cuando se ejecute. Lo que yo pongo acá en return es va a ser el valor final que va a retornar esta función luego de su ejecución. Y cuando pongo una variable acá, esta variable va a ser el valor de la ejecución de esta función con parámetros de entrada. Entonces acá he tenido otro ejemplo, que básicamente esta función lo que hace es que suma los dígitos de un número. Va sacando el módulo 10 y cada dígito y lo suma. Y después tengo otra función que llama a esta otra. Entonces, esta recibe un número y un nombre. Y digo A es igual a sumar dígitos de esto. Entonces, el número que reciba, le voy a sumar sus dígitos, los voy a almacenar acá. Y después voy a poner hola, el nombre que recibí, la suma de los dígitos es de este número es tanto. Entonces, acá pongo la función con Vicente, el número que sería este, 1, 2, 3, 4, 5. Dice, hola Vicente, la suma de los dígitos de 1, 2, 3, 4, 5 es 15. Entonces así pueden ir llamando a las funciones una dentro de otra incluso. Ok, ya lo otro que les había mostrado, que era importante que recordaran, es el scope. Que uno tiene dos secciones grandes del código, el scope local y el global. Entonces son variables, las variables que uno define en realidad entre una función son variables de un scope local, que significa esto de que solamente existen ahí, localmente. Fuera de esa sección no existen, y es porque cada vez que llamamos a una función y queramos ejecutarla, no queremos que la memoria se empiece a llenar de variables cada vez que se ejecuta una función, ¿cierto? Queremos que cuando se termine la ejecución esta se borra. Entonces por eso existe esto acá. Entonces, por ejemplo, ya. Profe, ¿es verdad que otras secciones te dieron muchas copias de las tareas? Si quieren hablar de eso, podemos hablar. Y de hecho, sí, sí hay copias. Y básicamente va a haber que poner sanción de nota 1,1 del curso nomás. Yo les dije que si es que había copias y no había explicación alguna, en realidad son descaradas algunas. Entonces, como que ahí ya no hay más que hacer. Eh, no sé todavía bien, estamos viendo los casos, pero igual hay hartas copias a lo largo del curso, así que vamos a tener que ir viendo. Pero, si es que hay, va a tener que. La sanción se toma por el equipo docente, así que yo puedo ver el caso, puedo tratar de defenderlo de alguna forma, pero somos 9 profesores y finalmente ahí es donde uno decide. En los labs, eso lo ve cada sección, así que eh, estoy viendo qué ver, o sea, los tengo ahí, tengo el código para revisar, pero no me da el tiempo de hacerlo. Así que, por favor, sean honestos, al menos las tareas, sí o sí, no, yo puedo ser muy buena onda y todo, pero las copias es algo injustificable. Así que no hay que hacer. Ya he reprobado a varios alumnos semestres pasados por copia 1,1. Y me da lata, pero yo les dije varias veces, de hecho cuando les publiqué creo el anuncio de la tarea, les dije por favor no copien, no se compartan código. Lo esencial es que no se compartan código. Ya. Ahí eso como yo lo voy a verificar, si es que si es que veo que el código que yo subí, ahí yo obviamente voy a entender de que es porque es el código que yo le subí. Entonces, no te puedo acusar de algo que yo te entregué, de que copiaste algo que yo te entregué. Pero las copias se revisan entre todas las secciones en las tareas y ahí es donde se detecta de forma fácil. De hecho, es fácil, aunque uno reciba un código y lo modifique, sí, igual hay cosas simples que todos hacen igual. Sí, pues que eso, o sea, nosotros lo entendemos y no hacemos un análisis al lote, sino que vemos y de repente revisamos, ya, pero esto tiene sentido que sea similar al de otro alumno porque es como lo lógico. Pero cuando hay cosas que son muy idénticas en una función que es muy compleja y que es exactamente lo mismo, ahí ya no hay nada que hacer.
Sí, de hecho deberíamos pronto avisarle a todos los alumnos que dictamos copias. Ya, si es que con ayudantes no habría problema, pero aún así, idealmente no deberías como enviar tu código directamente al ayudante para que él lo pruebe, porque también puede ocurrir, ha ocurrido veces de que hay un ayudante que recibe el código de otro alumno, si al final los ayudantes son alumnos, y hay ayudantes que son también malintencionados. Hemos tenido que despedir ayudantes también, si ellos lo piden. Ya, eh, no sé si mandarlo, podrías como quizás enviar una imagen para que lo vea y no lo tenga que copiar, para que lo entienda. Pero sí, ahí ya entiendo que no es tu culpa, pero a veces pasa que hay ayudantes que comparten el código de un alumno con otro. Pero esos casos también los vemos porque podemos detectar. Ya. Sí, sí, de hecho, lo hablamos con los ayudantes después de las copias porque pensamos que podía pasar eso sí. Pero no hay problema con eso por ahora, ¿ya? Con los ayudantes está bien y conmigo también está bien. Lo que no tienen que hacer es compartirlo entre sus compañeros. Ya. Ya. Ha ocurrido de que a veces hay coincidencia, lo último, para seguir. Ha ocurrido a veces que hay coincidencia en código con dos personas que eh, no se copiaron. Pero eso también se puede, la idea de cada vez que detectamos una copia, les damos la oportunidad a los alumnos que expliquen por qué creen que hubo una copia. Entonces, en general, esos casos, ahí uno puede identificar de que en realidad no hubo copia, ¿ya? Pero cuando ya es algo como descarado y se empieza a inventar una historia muy rancia, ahí ya sé. Lo mejor que pueden hacer si es que salen detectados, pero que hayan sido honestos, por favor, es ir y decir la verdad. Ya mientras más honestos sean, se reducen las sanciones. Pero ya les dije, copia es 1-1 al curso, o sea, les va a quedar ahí en el promedio. Y aparte de eso, se envían los antecedentes a su unidad académica, a la comisión de ética, y probablemente les quitan becas, eh, les quitan becas, por ejemplo, de intercambio, de hecho no pueden postular a cargos políticos por tener un historial deshonesto y más, y muchas más cosas. Así que por favor, en la siguiente tarea, ahora sí que sean más cuidadosos, porque puede ser incluso no se detecte bien la copia, pero no sé qué tanto si pueden correr con esa misma suerte 2 veces. Por favor, y no, para que no pasen susto ustedes. Ya, volviendo. Tengo A igual 0 acá, y acá estoy diciendo A igual 3. Entonces, 1-1 al curso, sí, al curso. O sea, tu promedio al curso es un 1-1. Y eso se promedia con todos los temas. Entonces puede que tu semestre llegue con nota bajo 4. Entonces, si uno llega como 2 semestres con nota bajo 4, creo que te anda a causar de eliminación o algo así. Así que no lo hagan. Para que vean la gravedad del asunto. Ya. Eh, entonces tengo A igual 0 y de acá tengo A igual 3. Y lo que hago es que mi función ejecuta esto, crea este A, lo imprime. Y yo cuando ejecuto esto, ya. Lo que está mostrando acá es que el retorno lo almacena esta variable. Ejecuto esto acá. Me sale A igual 3, imprimo el A. Entonces, después, cuando ejecuto esto, hago esto acá, se ejecuta acá, se ejecuta estas dos líneas, entonces se imprime un 3. Luego almacené el retorno de esta función, y como esta función no tiene return, lo que en realidad es un none. Entonces cuando imprimo el retorno me sale un none, y cuando yo hago print de valor final de A, me sale un 0. Y es porque eh, este 0 acá es el 0 que está acá, porque este A está en el scope global. El scope global sería esto, todo esto acá. Y el scope local sería esta sección de acá. Entonces, dentro de este contexto está esta variable que se llama 3, pero fuera de él, esta variable es 0.
Básicamente quiero que sepan de que hay dos secciones y que las variables que están dentro de una función, fuera de ella, no se pueden llamar y tienen otros valores. Profe, ¿Sí? independiente si le pone un valor entre ese paréntesis en mi función, va a tirar non igual o no. ¿En dónde? En donde sale retorno igual a mi función. ¿Sí? Ahí si le ¿Esto? pone un valor, independiente de eso, siempre va a tirar non, Sí, ¿no? y de hecho si yo le pongo acá un 4 o cualquier cosa, esto se cae. Porque la función tenía una cantidad de parámetros definida que en principio son cero. Entonces cuando yo definí esto acá, le dije, cuando alguien te ejecute, no le pases nada. Entonces como acá le estoy pasando algo, dice, oye, esta función debería tomar 0 argumentos y tú le estás pasando uno. Por eso es cuando, si es que yo pusiera acá una variable, ahí sí funcionaría. Porque este 4 se almacena en esta variable. Pero aún así va a seguir siendo no, porque tiene que ver con el return. Esto es los parámetros de entrada de la función. Entonces siempre que pongan dos variables, por ejemplo, cada vez que se llama esta función, tienen que llamarla con dos parámetros de entrada. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. ¿Cómo puedo convertir una variable local en global? Uno puede hacer variables globales, pero eso es mejor verlo después y para este curso es como una buena práctica. Ya, ya. Eso me lo han preguntado varias veces. ¿Cómo se haría si no sé la cantidad de variables? Lo que tienen que ver es que la función, en realidad, ustedes la crearon, ¿cierto? Entonces ustedes saben la cantidad de variables que van a entrar. Eso lo definen ustedes. Entonces ustedes en su propio código, las funciones que ustedes hagan, no debería ocurrir de que ustedes no sepan. Cuando ustedes importen alguna función de otro módulo, por ejemplo, acá, from math import random. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, importen la función random de math, ¿ya? Eh, ustedes, por ejemplo, pueden no saber, perdón, random. Ustedes pueden no saber qué parámetros de entrada tiene esta función, pero esto lo encuentran en la documentación. Cuando ustedes usen un módulo que esté afuera, que no sea de Python, o sea, como intrínseco, lo que ustedes van a hacer es buscar en internet la documentación y ver qué es cómo se usa. De hecho, acá en este entorno de Jupyter, si yo pongo acá Randy y pongo el tab, el tabulador, el que está arriba del bloque de la mayúscula, me sale, por ejemplo, esto, sería como meto. Y si hago acá y pongo Shift y el tabulador, me sale cómo se usa esto, mira. Me dice, recibe una variable A y B y toma un valor al azar entre A y B, incluyendo los bordes. Pero esto está en internet. Como que ustedes deberían buscar con el módulo la función y así pueden saber cómo se utiliza. ¿Ya? Entonces, cuando usen código externo como estos métodos, en internet está y cuando hagan su propia función, ustedes deberían saber la cantidad de parámetros. Eso. Ya. En valores por defecto, esto era lo otro. Cuando ustedes hagan un método, pueden ponerle valores que sean por defecto, que es, por ejemplo, en este atributo, ponerle Vicente igual Vicente. Entonces, esto significa que cuando alguien llama esta función sin un valor, o sea, así, como está acá abajo simplemente, esto también va a funcionar, solamente que el atributo, o sea, el parámetro nombre, si es que nadie le da un valor, inicialmente va a llamarse Vicente. Entonces, si ejecuto esto, dice hola y llama esta variable, aunque yo no la haya seteado acá, y es porque por defecto le dije que fuera Vicente. Entonces, si es que esto de acá arriba, yo la puedo llamar también asignándole un valor. Ya. Eso ya, ya funciona así en el return. Eso ya deberían saberlo. Porque no es necesario poner return. La única diferencia es de que si es que yo almaceno lo que está retornando esto y lo imprimo, va a ser none. Y es porque yo no le puse un return. Entonces, cuando uno no pone un return, por defecto esto retorna none. Funciona igual.
Eso. Ya, de hecho eso ya deberían saber, más que saberlo. Si es que todavía no han revisado la slide y todo eso, yo estaría preocupado por la prueba. Eh, recursión, ¿ya? Esto es lo último de funciones. Ah, bueno, y me queda ver otra cosa que tengo ahí, pero eh, quizás teníamos ver ejercicios de strings. Entonces, la recursión es una estrategia para solucionar un problema en base a una descomposición de problemas más chicos, se puede ver también. O como una forma de solucionar un problema haciendo que una función se llame a sí misma, de forma recursiva. Entonces, para hacer una solución recursiva, lo que hay que ver primero son los casos base, como cuándo yo debería parar, cuáles son los llamados recursivos, y formar una solución en base a la solución de estas subrecursiones que hay. Entonces, por ejemplo, para calcular el factorial de un número, que es básicamente el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, o se puede ver como el número menos 1 menos el factorial del anterior. Sí, deberían haber test case en la prueba. Entonces, esto de acá lo que hace es que tengo el caso base, lo que hago es que si es que llego a n menor que 1, retorno 1. En cualquier otro caso, hago n por el factorial de n menos 1. Entonces, esto lo que hace es que recibo un 3, lo multiplica por el factorial de n menos 1, que va a entrar acá, va a recibir un 2, y va a ver que 2 no es menor que 1, va a unir el 2 acá, por factorial de 1, y cuando llegue acá, va a ver que n es igual a 1 y va a retornar 1. Entonces va a ser 3 por 2 por 1. Entonces, cuando ejecute esto, me va a salir 6. Si pongo 5, 120, porque es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así. Ya. Si quieren ver más de recursión, están las clases. Bueno, acá había un ejemplo de cómo sumar dígitos de forma recursiva. Y lo que hago es que voy sacando simplemente el resto y la parte entera. Entonces, lo que hago es que el número le saco el resto, le hago módulo 10 y después lo reduzco en un dígito. Entonces lo que hago es que lo divido, si es que tengo por ejemplo 135 y le hago división entera a 10, me queda 13. Y el resto de 135 módulo 10 es 5. Entonces acá me queda un 5 y ya vamos a sumar dígitos de 13. En este caso, pues acá me quedo 19 porque ya ahí se ve un poco más. 1 más 5, 6, más 9, 15. Ya. Eh, idealmente sí. Idealmente va en el return o puedes guardarlo una variable antes y después lo pones en el return. Pero sí, la idea es de que esto termine y lo que devuelva tenga un llamado recursivo. Puede ser antes. Después no tiene sentido porque como ya hiciste return, no vas a llegar a esa sección del código. Entonces, si es que haces la llamada recursiva después del return, nunca vas a llegar. Se puede hacer, por ejemplo, sum big es igual a esto de acá. Y después acá esto lo reemplazo por sum big. Eso. Ya. Ya, esto es algo que quería verlo, que no se los mostré, pero es súper rápido y cortito. Ustedes lo que pueden hacer es hacer sus propios módulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer esto en un archivo. Yo podría poner este código en un archivo, ¿ya? Que básicamente acá estoy definiendo pi Euler a una función suma y una función resta, ¿ya? Entonces, básicamente estoy diciendo, ya está el archivo, y si es que alguien te ejecuta como el archivo directo, haces esto acá. Entonces, fíjense. Módulo matemático le puse acá. Ah, sí. Ya. Salgamos de esto. Eh, ya hice. Entonces, voy a parar de compartir un poco para compartirles la pantalla.
Denme un segundo. Acá yo lo tenía. Y entonces, tengo el módulo matemático. Ya. Un segundo. Les voy a compartir ahora pantalla. Y entonces, si voy acá, no, ya. Acá está esta carpeta donde estoy abriendo el archivo repaso. ¿Ya? Esto de acá. Se fijan, clase 12 repaso, este mismo archivo acá. Acá tengo un archivo que es... no es necesario compartir. Bueno, tengo este archivo acá, módulo matemático.py. Si le hago clic, es esto de acá. Este archivo es exactamente este código acá. ¿Ya? Que es básicamente pi, Euler, la suma. A ver, mejor voy a compartirle simplemente esto para que sea mejor. Ya hice. Tengo un archivo módulo matemático.py con este código. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo acá, se fijan que yo no he ejecutado esto. No me sale acá que lo ejecuté. Yo puedo hacer from módulo matemático import suma y pi y después usar la suma y pi. Y básicamente le estoy diciendo módulo matemático, que sería este archivo acá, módulo matemático.py, importa la suma y pi. Entonces lo que voy a importar va a ser de acá la función suma, que hice acá, y pi. Entonces si ejecuto esto acá, funciona. Entonces saca la función suma de este código que hice acá. Entonces básicamente, si ustedes quieren hacer su propio módulo, lo único que tienen que hacer es estos métodos que ustedes crean, estas funciones, ponerle a un archivo aparte, darle un nombre y después decir de este módulo impórtalo. O pueden, por ejemplo, hacer import módulo matemático as Entonces pues, ustedes pueden hacer, por ejemplo, punto, y que tengo acá, tengo la función resta de 5,2. Entonces puedo hacer un print de esto. Entonces yo de acá puedo ir y se fijan, me sale 3. Y es porque acá yo definí la función resta que lo que hace es que recibe dos valores y cuando los recibo los resto y retorno eso. Eso es, si quieren hacer sus propios... Ah, ya, ¿en qué parte se le pone el nombre al módulo? Ese es el nombre del archivo. Te fijas que yo le puse acá módulo matemático y le puse acá módulo matemático.py, así se llama este archivo, ¿cierto? Acá arriba sale. Si yo le cambio este nombre, va a cambiar el nombre del módulo. Ya, lo último es esto ya. Entonces, se entiende que si hago un import se trae todo esto, ¿cierto? Si hago un import puedo obtener el pi que definí acá, Euler. Por ejemplo, acá puedo hacer print. Es básicamente el código, lo estoy pasando a otro archivo nomás. mm.euler y sale, ¿cierto? Que es este valor que estaba acá. Ya, lo último acá es de que acá tengo un sector main. Y esto es básicamente para decirle, si es que alguien quiere ejecutar tu archivo eh, con la consola, entonces acá sí puedo compartir pantalla, para que vean. Entonces si es que yo voy y en esta carpeta, que es donde está esto, acá está, se fijan, acá está la clase, el módulo matemático,
si yo acá abro una consola, básicamente para poder ejecutar este código de Python, ¿no? Voy a checarlo un poquito. Entonces, básicamente acá lo que voy a decir es que le digo Python, ejecuta el módulo matemático. Cuando yo hago esto, lo que se va a ejecutar va a ser el código y lo que está en el main. Entonces, esto de acá, esto de acá es simplemente si es que alguien quiere ejecutar tu archivo, le va a decir a esto, ejecuta este código que está acá. Entonces, por ejemplo, dice resultado igual a suma de 2,3 y después imprime el resultado es esto de acá. Entonces, te fijas que yo, la consola cuando le dije Python ejecuta ese archivo, me sale el resultado es 5. Eso es para simplemente diferenciar la sección del código que es lo que importo y la sección que utilizo como código del archivo si es que lo quiero ejecutar. Eso es. Sí, no es complicado. Simplemente es un archivo en Python que tiene dos secciones, que es como lo que se va a importar cuando tú lo usas como módulo y lo otro cuando lo ejecutes. Eso. Les voy a subir este archivo también para que lo tengan. Ya. Eh, ya este era el ejercicio de strings que tuvimos. ¿Alguien tenía una duda de strings antes? Al lab de repaso ya mandó un anuncio. eh, Ay, no se mostró. Yo mandé un anuncio con el lab, pero creo que también debería estar en la tabla. Acá está al menos el link del lab de repaso. Ya, esto, contador de dígitos, palíndromo. Y entonces, en strings teníamos varios métodos, ¿cierto? Que, como los vimos hace poco, no creí que fuera necesario repasarlo, pero preferí que hiciéramos ejercicios. Por ejemplo, este de acá. ¿Qué es lo que hace esto? Una palabra es palíndroma si se lee igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, Anita lava latina es un palíndromo. Porque si es que le quitamos los espacios, de derecha a izquierda se lee igual. Entonces, Anita, hasta acá, lava, ay, lava la tina. Entonces hay que hacer un código que revise de que la palabra que estamos haciendo es palíndromo, una función. Entonces lo que yo hago acá es, paso el string a minúsculas, ¿ok? Con lower. Luego, le quito los espacios y lo que hago es simplemente de esta palabra le hago un replace de este carácter de espacio por el comillas, comillas. Entonces lo que hace es que esto de acá los saca y los pone esto de acá. Entonces, yo lo que hago es, si es que la palabra sin espacio, que esta que yo guardo acá, es igual a sin espacio de esta forma. ¿Ya recuerdan qué era esto? ¿Qué hacía esto de acá? Darlo vuelta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es de slicing. Lo que vimos la semana pasada era que uno podía sacar como secciones, ¿cierto? Eh, que lo que decían era igual que igual a la función range que usábamos en los for, ¿cierto? Entonces, yo estoy diciendo desde qué punto parto, hasta qué punto llego y cómo avanzo. Entonces, si es que yo voy de principio a fin, pero retrocediendo, esto lo que va a hacer es que me va a entregar la palabra al revés. Entonces, estoy viendo si es que la palabra original sin espacios es igual a la original sin espacios, pero al revés. Entonces, si es que esto es true, es palíndromo. Y si es que no, false. Entonces, si ejecuto esto y lo pruebo, me sale que esto es true. ¿Alguien sabe otro palíndromo? Aparte de ese que me dieron el semestre pasado, que era la gorda droga. Anita está. Sí, ese no es palíndromo, ¿cierto? Porque Anita al revés es Atina. Así que no.
La función, de hecho esto no es una función, se llama slicing. De hecho, veámoslo al tiro. Hoy, ¿dónde quedó esto? Ah, no, está en la 11. No, acá está. Estas son las clases de strings. Ya entonces, bueno, de strings lo que lo que representa en realidad son números. Ya, esto de acá, esto es slicing. Ya, entonces hay una notación para sacar trozos de una secuencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esto, de acá a acá, lo que voy es que saco un trozo que va desde este índice hasta este otro, sin tomar el último, o sea, este menos uno. Y cuando hago esto acá, puedo irle ando de aquí a acá, avanzando este paso. Entonces acá habían varios ejemplos. Entonces, la palabra yo soy tu padre, con los espacios, estos son los índices de cada parte. Entonces, eh, cuando yo hacía esto, por ejemplo, del 3 al 9 tomaba yo soy. Cuando iba acá, del 8 hasta el final, tomaba de u padre. Y por ejemplo, también podía hacer esto, que puedo ir de principio a fin avanzando dados. Entonces sale i espacio o espacio upd, que es básicamente i espacio, o sea, el 2 el espacio, el o que está acá en el 4, el 6 que es el espacio, y así. Y por ejemplo, también podía hacer esto, que lo que hago es que le digo voy de principio a fin avanzando menos 1. Entonces esto me da la palabra al revés. Yo soy tu padre. ¿Ya? También había varios métodos que eran para buscar, por ejemplo, find, que permita buscar si es que hay algún string en mi string que tengo acá, un substring. Entonces puedo buscar cuál es la primera vez que aparece una D, por ejemplo. Desde la izquierda usando find. Y si quiero buscar la última vez que aparece una D, lo que puedo hacer es que puedo utilizar rfind. Estos son para pasarlo a minúscula y mayúscula, para pasarlo a forma capitalizada. Y el strip, rstrip y strip lo que hace es que me quitan caracteres de al final y el principio. Entonces, por ejemplo, esto de acá, le puedo sacar estos espacios para que me quede sin eso. Ah, ya. Alguien había preguntado, ya recordé, sobre el backslash. Eh, no. ¿Dónde está esto? Ah, acá está. Ya. El backslash lo que me permite es hacer caracteres que son especiales en los strings, utilizarlos, por ejemplo, dentro o hacer algún tipo de carácter especial que me permite hacer cosas, por ejemplo, como salto de línea en un tabulador. Entonces, cuando yo ponga backslash y algún carácter, lo que estoy diciendo esto es que al string, lo que venga después de ese backslash va a ser algo especial. Entonces, por ejemplo, cuando yo uso las comillas en Python, ¿cierto? Es para definir un string, pero si es que yo quisiera poner comillas dentro de mi string, si es que yo no pongo este backslash, esto se corta hasta acá, llega de aquí a acá, y ahí se corta. Entonces, después cuando veo este otro, piensa que está empezando otro string, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera poner un comillas dentro de mi string, lo que tengo que hacer es poner este backslash. Entonces, ahí Python le dice, toma este comillas, pero como parte del string, lo tomes como que está terminando el string. Entonces, de esta forma, puedo imprimir, por ejemplo, comillas dobles dentro y seguir escribiendo. Eh, entonces, también hay otros caracteres especiales, por ejemplo, el salto de línea. Eh, por ejemplo, esto de acá. Cuando yo pongo backslash n, te fijas que acá dice, ya he visto un string, y después acá hay un backslash n, este carácter, y acá dice multilínea. Cuando yo ejecuto esto, me sale, ya habíamos visto un string, y pasa acá a multilínea. Porque el carácter que está entre string y multilínea es un backslash n, que lo que le dice esto es que avanza una línea en, como en lo que está mostrando en pantalla. Se muestra una línea aparte. Ah, ya.
¿Cuál es la diferencia entre comillas simple y doble? ¿Cómo podría separar las palabras para analizarlas individualmente? Eso se puede hacer con un método. De hecho, yo creo que debería pasárselo, pero era parte de lista. Ya, pero se lo voy a poner igual acá. Lo que uno puede hacer es en strings. Esto es, sí, mejor que lo tengan, por si acaso. Pero le voy a dar la siguiente clase, pero igual, por si lo quieren usar, hay un método que se llama split, ¿ya? Le voy a poner acá, de hecho, esto se los voy a subir de nuevo actualizado. Le voy a poner acá método split. Ay, eh, método split. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace este método? Le voy a poner acá incluso como sirve para separar strings en base a alguna palabra. Entonces, y esto de acá se hace de esta forma. La sintaxis es eh, eh, al string, punto split, y el carácter a separar. Y el separador, mejor. Entonces así se usa. Creo que si le pongo acá Python, eso era. Ya. Entonces, ¿cómo se usa esto de acá? Yo lo que puedo hacer es que, por ejemplo, si tengo eh, una frase igual a tengo muchas palabras en esta frase. Entonces lo que yo puedo hacer es decirle esto, palabras separadas es igual a frase punto split en el espacio. Entonces, después, esto de acá, que es lo que vamos en la siguiente clase, va a ser una lista que va a ser en realidad verlo como una secuencia de objetos y que lo que va a hacer es que va a ser una secuencia de palabras. Entonces, yo ejecuto esto y lo que hago es que va a separar esto de acá por este carácter y va a dejar esto en la primera posición, esto en la segunda, esto en la tercera. Entonces, si yo voy y digo eh, print palabras, pues pongámoslo acá. Entonces lo que hace es que dice, tengo muchas palabras en esta frase. Entonces después yo puedo, por ejemplo, a esta palabra separada, acceder a la que está en 0 y me sale tengo. Si voy a la que está en 1, me salen muchas. Entonces, con el método split ustedes pueden partir este string en string más pequeño separando por algo. Eso tienes que saberlo tú. O sea, ¿cuántas va a tener esta lista que está acá? Esto es una lista. Eh, Básicamente, tú tienes que ir por el carácter que vas a separar y en base a eso
Bueno, esto también se le puede hacer len, ¿ya? Es lo mismo que ir con los strings. Uno puede hacerle a esto len. Pero eso ya que nos estamos un poco adelantando. Uno puede hacerle esto len, como es un conjunto de elementos, también, y puede saber que son 6. Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo poner, por ejemplo, en base a esto de acá, esta, y lo que va a hacer acá es que tengo muchas palabras en espacio, frase, y lo que hace es que le saca esta y por eso en base a eso lo separa. Esto también lo pueden usar. Sí, les voy a actualizar este archivo para que lo tengan arriba, ¿ya? Porque pone, ah, no, esto es básicamente con lo que está separándolo. No es parte del string. ¿Te fijas? El primer elemento, coma, el segundo, coma, esa coma es para decir a esto como dónde está cada elemento. Para eso es esa coma. En la siguiente clase deberíamos como entender un poco más por qué ocurre esto. Eh, ya. Ah, ya. Denme un segundo, que quería darles algo extra aparte del lab de repaso. Eh, un segundo. Ya, perfecto. Entonces, ya, genial. Ya, esto yo creo que les va a encantar y les va a servir que es algo que hicimos. Entonces, por favor, miren esto. Eh, entre los profesores hicimos un simulacro de la prueba, ¿ya? Entonces, esto es como lo que ustedes deberían ver cuando sea la prueba. Eh, se los voy a compartir para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces, de hecho, esto está activo hasta mañana, creo. Y lo que tiene son ejercicios de prueba anteriores puestos en HackerRank. Entonces, cuando ustedes hagan la prueba, ¿ya? El lunes, debería ser algo así. La primera pregunta debería ser de ¿qué es individual y ética? En realidad, esto simplemente va a hacer submit para que ustedes muestren de que están aceptando de que no deberían hacer falta la ética al desarrollo de esta prueba. Y luego acá pasamos preguntas de pruebas anteriores, por ejemplo, que se han hecho antes a HackerRank. Entonces ustedes van a estar acá, van a leer el enunciado y van a poder hacer esta pregunta acá. Algo así debería ser la prueba del lunes, ¿ya? En HackerRank con este tipo de preguntas. Acá hay preguntas como de dificultad tipo prueba. Acá hay varias, de hecho. Eh, esto es un simulacro. También tengo esto acá, tengo esta acá, que tiene ejercicios de una prueba anterior también, que era el de ese campo, que hicimos una vez. Bueno, creo que es el mismo. Esto de acá. Pero este de acá tiene más ejercicio. Entonces lo que van a tener que hacer es
es similar a las tareas, solamente que ahora va a tener solamente un tiempo más acotado y con las preguntas acá. Entonces, eso. De hecho, se los voy a mandar. Se los quiero mandar al tiro. Eh, esto de acá, eh, para que los tengan, de hecho, a mano. Este simulacro y uno. Y este el otro. Este es de otra sección. Se los voy a poner igual en un anuncio para que los tengan. Porque creo que terminan. Tienen hasta mañana para hacerlo. Porque es como un simulacro. Ah, ya. Eh, Creo que no, porque, o sea, voy a hablar porque esto lo armaron otros profesores, pero la idea es de que sea un simulacro al igual que la I. Entonces, debería estar publicado hoy y tendrían hasta mañana para hacerlo en la noche. ¿Se entiende? Como para hacer un simulacro para ver cómo les fue. La idea es de que intenten ver, intenten resolver esto como en el tiempo que podrían hacer la otra prueba. ¿Ya? Voy a preguntar, Raúl, de todas maneras si es que se puede extender. Pero, por ejemplo, este simulacro yo no lo diseñé. Como no tengo como el admin de la cuestión. Ya. Profe, y acá hay una pregunta. ¿Cómo puedo contar cuántas letras tiene una palabra? Ah, ya. Eso, de hecho, lo puedo hacer al tiro. Eso yo creo que sería lo último rápido antes de que terminemos el repaso. Entonces, en la clase de strings que les había subido, ya. De hecho, ya lo habíamos visto. ¿Dónde está el oso? ¿Oso está acá? Oso. No. Acá está. ¿Cómo puedo contar cuántas letras tiene una palabra? Ah, ya. Este. Entonces, con count puedes saber cuál era la pregunta. ¿Cuántas letras tiene una palabra? No, profe, que lo que quería saber es lo que estaba mostrando, que escribimos Ah, la el len. pregunta. Ah, ya. El len de una. Entonces, como, ¿cuántas letras sería el lento? Ah, ya. Me preguntan también, profe, ¿cómo puedo hacer que el split tenga más de un separador? Tipo, coma y guión. Lo que tienes que hacer es que con split puedes separar en base a algún separador, entonces te va a quedar un conjunto de palabras. Entonces después las palabras que están dentro las puedes separar en base a otra cosa. Eh, También puedes hacer un find y buscar en qué posición está ese carácter y decir como tu substring en base a un slice desde el principio hasta ese índice y desde ese índice el siguiente hasta el final. ¿Cómo poner el código en una frase, pero cada palabra por separado? Eh, ¿Te refieres ya? Tengo esto acá. ¿Cómo puedo borrar el código en una frase, pero cada palabra separada? No sé si me entiende. Ah, ya como. Pucha, es que esto lo vamos a ver más la siguiente clase cuando empecemos a ver lista. Pero cuando tienes palabras separadas, también puedes recorrerlas. Puedes hacer un for, palabra y palabras separadas. Imagino que esto. Y después hacer print de palabra. Y después puedes recorrer como cada palabra. Entonces acá voy a hacer un for carácter y palabra. Y ahí puedes hacer como un for dentro de cada palabra. ¿Eso? Sí, ya, sí, eso es. Entonces pues puede ser un print de carácter.
Y ahí te diría que era algo como tengo. Después existe el for de acá, muchas, muchas. Eso. Ya. Les voy a subir ahora estos simulacros para que los puedan hacer en este tiempo y vean cómo, qué tal les va y todo eso. Eh, bueno, aquí creo que este también es de acá, para que los puedan intentar. Tomás. Ah, ya sí. Lo voy a ver al tiro, de hecho, terminando esto. Y les voy a subir esta clase ahora. Si no hay más dudas, dime, Felipe. Ahora, bueno, yo no voy a ver más, no voy a ver más cosas ahora, ¿ya? Si es que alguien tiene alguna duda, me voy a escribir ahora, si no, pueden libres porque sé que tienen una clase después. No te abre Jupyter. Envíame un correo al tiro con pantallazos para que podamos verlo, porque no sé si te puedo ayudar mucho por el chat de acá. Ya le voy a recordar a Daniela que lo vea. Le voy a recordar al tiro. Eso. Espero que les haya servido este repaso. Traten de resolver estos ejercicios de acá para que vean qué tal andan con esto. Son ejercicios como... eh, no veo One Piece. No, como que una vez empecé a verla, pero después no pude ponerme al día. Era demasiado. Pero creo que está muy buena ahora One Piece. Ya, nos vemos. Que estén bien. Si Boku no Hero sí la he visto. Eso sí, pero no el manga, el anime. Sí, veo muchas series. Profe, ¿la prueba sean ejercicios independientes o no puedes pasar a uno sin el anterior como la tarea? Ah, sí, tiene estos tres HackerRank. O sea, este simulacro, este de acá, creo que no sé si hay los mismos ejercicios y el otro que les dejamos, que les dejé hasta el domingo. Recuerden que el que les dejamos extra el repaso es bono. O sea, no les va a contar la nota, pero si lo hacen y obtienen todo el puntaje, pueden obtener 2 puntos que se agregan a alguna otra nota de algún otro lado. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tuvieron un 5 en alguno, les puede subir a 7. Eso, ya. Eh, y sobre la duda de Cristóbal, ¿la prueba sea ejercicio independiente o no puedes pasar a uno? No, o sea, cada uno va a ser un challenge. Puedes hacerlo por separado. El if main es cuando quieres ejecutar tu archivo directamente desde Python, no usarlo como módulo. Ya. Traten de usar el all for one para la prueba. No, si no está tan complicada. No debería estar tan complicada. Si han hecho la tarea, si han hecho los labs, y han visto las clases, deberían poder resolver la prueba y les vaya bien. Y la duda de Simone, se usa eh, cuando tienes el módulo acá y quieres ejecutar este módulo entero, este archivo como Python, directamente como Python. O sea, le dices Python, ejecuta módulo matemático. Entonces, de esta forma, se ejecuta esto acá. Si yo desde otro lado importo este módulo, no pasa nada con esto de acá. Entonces, como que esto no se ejecuta. Solo se ejecuta cuando alguien lo llama desde Python directamente. Es para eso, para separar la parte de este archivo que es módulo de la parte que es código principal cuando yo quiero ejecutarlo directamente a este archivo. Eso. Si no hay más dudas, hasta acá está la clase de hoy. Y se pone esto, sí, literal main. Así Python sabe esta línea, todo lo que esté dentro de este if sabe que es parte del main, del código principal, del archivo cuando se quiere ejecutar. Tienen que poner esta línea nomás. Eso. No tengo el Valorant, así que no puedo jugarlo.
Ya. Chao, que estén muy bien. Que les vaya muy bien en estos labs del de práctica y este simulacro. Eh, Rainbow, no. Y no, jugué StarCraft 2 un tiempo, pero era muy malo. Y para Age también soy pésimo. No sé cuál es el Rainbow. Un shooter. Oh, no lo he visto. Lo voy a buscar a ver qué tal es. Ya. Tienen clase ahora la mayoría de ustedes, así que para que no pueden llegar a su clase y no sé, hacerse un tecito o algo. Ya. Nos vemos. Que esté muy bien. Adiós.